Buenos días a ti, Gustavo, a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora de la mañana en cualquier parte. Diputado, ¿cómo se puede liberar esos 6.000 millones de pesos de lo que se está hablando, que es de un convenio que hay con Invías y que se ha venido retrasando por lo que ya sabemos los problemas que ha tenido el puente de Valencia? Bueno, lo primero que hay que decirle a los cordobeses es que estos 6.132 millones aproximadamente que hoy el gobierno departamental tiene la iniciativa de liberar son producto del control político y los debates que realicé que lograron resguardarlos, es decir, que no se malinvirtieron después de toda esta incertidumbre del contratista en la segunda temporada del contrato 474 del año 2013. Posterior a estos debates, a la suspensión del contrato y a la eventual solicitud de liquidación del mismo por parte del gobernador, esos 6.136 millones que no se invirtieron lograron mantenerse y se llegó a la conclusión de que eran necesarios para poder financiar la tercera temporada de esta puesta en marcha de la tercera vez, sumado a unos recursos que tiene que colocar el departamento de Córdoba. Invías autorizó porque si no hubiera sido posible, pues se perdían los recursos toda vez que este fue un convenio que se firmó con ellos, y ahí sí hubiésemos visto frustrada la intención del puente. Pero en conclusión, hoy tenemos esa iniciativa que el gobierno presenta de liberar porque desde el punto de vista legal estaban comprometidos con un certificado de disponibilidad presupuestal y un registro para esa obra, ese convenio que se liquida para darle origen al otro, y esos 6.100 millones deben entrar a financiar el próximo y necesariamente se requiere que se liberen para que puedan ser incorporados y comprometidos en esta nueva etapa del puente de Valencia. Para eso debe surgir entonces un proyecto ante la Asamblea del Departamento de Córdoba. Proyecto de ordenanza que debe facultar para autorizar la liberación y para adicionar los recursos al presupuesto. Proyecto que ya está en la Asamblea y proyecto que mañana jueves, en horas de la tarde, va a ingresar formalmente a la corporación para darle trámite y ser estudiado por la Asamblea de Córdoba. Expliquémosle a la gente cómo va a ser la dinámica interna dentro de la Asamblea, cuáles deben ser los puntos, los temas, los tiempos para aprobarlo y de qué manera podría tener ya el gobernador del departamento de Córdoba esas facultades. Nosotros estamos en sesión ordinaria hasta el último día del mes de julio. Si el proyecto, como debe suceder, entra mañana a la plenaria, allí el presidente lo asigna a la comisión de presupuesto y posiblemente la de régimen para que sea estudiado. Allí pues se liberan los recursos como lo solicita el proyecto, se adicionan presupuestalmente al presupuesto de la vigencia 2016, se le da trámite en las comisiones, posteriormente, hablo de 3 días entre el primero y segundo debate, se le daría el segundo como mínimo y un día después se le podría dar el tercer debate. Esto pues nos permitiría tener esta herramienta importante antes de que se acabe el mes para lograr de parte de la Asamblea, como siempre se ha hecho, colocar ese grano de arena y convertir este sueño que se convirtió temporalmente en pesadilla en un final feliz, que lo requiere Valencia, que lo solicita el Alto Sinú y que estratégicamente es fundamental para nuestro departamento de Córdoba. Y con esto pues demostraríamos, yo de manera muy optimista, que los debates de control político sobre obras inconclusas como el puente de Valencia, que corrieron el riesgo y sigue latente de convertirse en elefantes blancos, si de verdad las instituciones le prestan atención, se pueden corregir los errores. Importante, Gustavo, como lo dijimos aquí dentro de este importante medio de tu programa, eso es una parte, solucionar el problema del puente de Valencia que finalmente se construye. El otro capítulo es que los órganos de control generen penas y castigos ejemplares a aquellos contratistas ineficientes y nefastos que se burlaron de los cordobeses, no solamente con el puente de Valencia, sino con muchas obras más. Creo que allí debe cumplir su papel los órganos de control, porque Córdoba no tolera más elefantes blancos, más corrupción, más burlas, más este tipo de situaciones, Gustavo. Podríamos concluir, este mes la Asamblea autoriza la liberación de esos recursos para terminar el puente de Valencia. Es correcto, este mes lo
dejaríamos listo, si Dios quiere, si la iniciativa sale positiva en la corporación. Pero hay buen ambiente. Naturalmente, la coalición está conformada por 11 diputados de los 13. Creo incluso que los 13 diputados ninguno se opondría a esta situación que se ha convertido en punto de referencia en el departamento de Córdoba. Aquí lo importante es que se termine una obra que se dejó inconclusa, que se termine una obra que le ha generado malestar al departamento, que no lo ha dejado con infiguración. ¿Sí cree usted que los tiempos nos dan para terminar este año ese puente de Valencia? No, ese puente de Valencia a diciembre 31 de 2016 no lo terminan, no porque sean incapaces, sino que deben cumplir un cronograma de ejecución responsable. En principio había manifestado el gobierno que iba a hacer todo lo posible por realizarlo, pero la demora en la liquidación y la notificación con el contratista actual no permitirá eso. Recordemos que posterior a que la Asamblea autorice, debe surtirse un trámite de licitación y eso no demora menos de 2 meses. Entonces, julio se convertiría en agosto, septiembre arrancaría en octubre y en 2-3 meses pues humanamente no es posible. Lo que sí tengo yo la certeza y recordando las palabras del gobernador actual Edwin Besaile es que en este periodo se va a inaugurar ese puente de Valencia y lo más seguro es que sea el año entrante, en el año 2017, que Dios mediante, si no se presenta un problema extraordinario, que esperemos así no suceda, se pueda inaugurar en la próxima vigencia. Si arranca en octubre, los tiempos serían, ¿cuánto tiempo creería, de acuerdo al cronograma de actividades, el contratista para terminar el puente de Valencia? Técnicamente no es una respuesta que yo puedo dar, le compete a la Secretaría de Infraestructura. Esos tiempos lo determinarán en el pliego de condiciones al cual aplicará el contratista, donde también hablarán del valor, donde el contratista hará una propuesta, pronto la conoceremos, pero lo que sí hay que recordar es que aquel contratista que participe en el proceso de licitación y que se gane, que se le adjudique, pues eso significa implícitamente que está de acuerdo con lo que el pliego dice. Y seremos unos guardianes de ese tiempo y de ese valor para que finalmente le cumplan al departamento, para que finalmente se logre a cabalidad ejecutar esta obra. Es la tercera temporada, Gustavo, como lo hemos denominado, el tercer contrato que arrancaría. Recordémosle a los cordobeses que el primero fue en 2009, el contrato 3381 que costaba 8.700 millones. El segundo, el contrato 474 de 2013, que costaba 10.700 millones de pesos, de los cuales se rescataron estos 6.132 que hoy se van a liberar. Insisto, que logramos rescatar que se mal invirtieran esos recursos y son en parte los que van a financiar esta tercera obra que arrancaría este año si Dios lo permite. Yo creo que, bueno, primero mandarle un mensaje a los valencianos y a los ciudadanos del departamento de Córdoba. Creo que es importante resaltar. Uno, ¿considera usted que se salva el proyecto? Que esa es la intención hoy del gobierno departamental, salvar un proyecto que se enredó por las circunstancias ya mencionadas. ¿Se está salvando el proyecto? Sí, se está salvando el proyecto como fue una promesa de campaña del actual gobernador. Estaría cumpliendo desde ese punto de vista con una solicitud pública que se hizo en Valencia y en el departamento de Córdoba. Se estarían salvando, Gustavo, y te preciso la cifra con exactitud, 6.176.436.221, que son recursos importantes que apalancarán esta nueva obra. Se estaría demostrando que los debates de control político sí sirven, se estaría demostrando que el acompañamiento de los medios es productivo para temas tan importantes como este. Y lo que tendrían que demostrar ahora los órganos de control, y nuevamente hago el llamado respetuoso, es que debe demostrarse que cuando un contratista nefasto le incumple al erario público por mal manejo, debe recibir penas ejemplarizantes desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista penal. Un tipo como estos, que no cumple, no debe seguir siendo contratista
de recursos públicos debe ser disciplinariamente castigado, y si encuentran pertinente que hubo situaciones penales, que lleguen a fondo. Esos son los ejemplos positivos que deben darse para que el día de mañana a alguien que se le ocurra hacer una situación similar lo piense dos veces. Y yo creo que eso es importante porque enviaría un buen mensaje, especialmente para los contratistas, y mandarle a decir a la gente: robar no paga. Yo creo que aquí se está esperando decisiones incluso de la misma Fiscalía General de la Nación, porque estamos hablando de un presunto peculado, estamos hablando de incumplimiento de contratos, donde también hay importancia dentro de la Contraloría para que se tomen efecto. Recuerdo yo que la Contraloría, usted lo reveló en su momento cuando advirtió: mira, ahí hay un faltante. Ese es un hallazgo importantísimo que no se puede quedar atrás y simplemente terminar la obra y pasar de agache. No, aquí hay que encontrar responsables, y no se trata de una cacería de brujas ni de una persecución, se trata de hacer respetar lo público, diputado. Absolutamente, y recordemos también que fueron capaces de autoamenazarse, de manifestarle a los cordobeses que estaban siendo objeto de situaciones complejas por cuerpos armados ilegales allí, que desvirtuó en su momento el comandante de la policía. Entonces, cuando uno observa este tipo de estrategias perversas, se da cuenta de que existió malas intenciones y que siempre se quiso orquestar una burla para los cordobeses, que hoy le colocamos fin, porque al buscar la liberación de los recursos, eso significa que se liquidó finalmente el contrato 474 de 2013, y que formalmente es el primer paso para arrancar con fuerza la tercera temporada. La preocupación ahora es, bueno, ¿quién va a ser el nuevo ejecutor del Puente Valencia? Bueno, eso hará parte de una licitación, pero no se puede dar el lujo. A mí lo que me preocupa es hoy la obra que quedó parada, ¿sufriría algún tipo de deterioro? ¿Qué informes han recibido frente al tema? Bueno, en los próximos días invitaré al secretario de Infraestructura para que nos dé un reporte técnico a la corporación y que públicamente sea compartido, porque esa es la línea de base o el punto de arranque. Desde luego que la licitación próxima debe tomar como referencia la estructura que actualmente existe, y eso se hará en la medida que se determine las condiciones de lo que allí está construido, porque ese es un punto de referencia importante. Hasta donde tengo entendido, según reportes y auditorías que han contratado la gobernación, pues la estructura como tal sería el punto de arranque, y por ello el valor del nuevo puente sería menor. Sumados a estos 6.176 millones, el gobierno departamental, si no estoy mal, creo que tendría que aportar aproximadamente 3.000 millones más. Eso pues posteriormente creo que haría lo pertinente para los accesos que también son necesarios, pero naturalmente que sí, en los próximos días, insisto, invitaremos al secretario de Infraestructura para que entere a Córdoba en qué estado actual está el puente en cuanto a ejecución, y si la infraestructura como tal que hoy existe sirve como punto de arranque, que creo que sí, como lo han venido manifestando públicamente. Mira, aquí nos hablaba el alcalde de Muñitos. Yo le cambio, porque usted está insistiendo en las obras inconclusas, y nos decía: tengo un grave problema con la vía de acceso. Alguna vez la proyectaron, alguna vez en el gobierno Uribe, para ser más exacto, proyectaron, la metieron en el plan 2500 de carreteras. Estamos totalmente abandonados, no tenemos vía de acceso. ¿Qué hacer con estos municipios? Con ese abandono, especialmente del Estado, porque le corresponde precisamente al gobierno nacional la intervención de los mismos. Bueno, con ese municipio y con todo, yo creo, como lo he venido defendiendo, que el departamento de Córdoba no resiste más elefante blanco, Gustavo. Y también voy a solicitar a la Defensoría del Pueblo en Córdoba y a las personerías, si tienen denuncias por parte de la ciudadanía sobre las obras inconclusas que hay en cada entidad territorial, para poder tener una compilación de aquellas obras que comenzaron con expectativas positivas de resolver situaciones y terminaron convirtiéndose en problemas, porque debemos hacer ese balance y hallar
responsabilidades en cada uno de los contratistas que no la hayan cumplido y establecer las razones, porque muchas veces son situaciones administrativas, trámites, transacciones, pero en otras son irresponsabilidades, son desfinanciaciones de obras, son construcciones innecesarias de mala calidad y técnicas. Entonces quiero tener ese insumo para poder hacer un buen debate que permita rescatar más obras que tengan problemas hoy en el departamento de Córdoba, e invito a la comunidad a que nos siga vía redes sociales compartiendo si tiene conocimiento de obras que hay en cada municipio que comenzaron y que nunca terminaron y que hoy tienen problemas, porque son bastantes, Gustavo, y aquí las hemos mencionado, de pronto las más significativas: el Coliseo Miguel Japilora, que tenemos aquí de vecino, el Estadio Amin Mansur, el Matadero Regional del Alto Sinú, el Asilo de Montería, muchas obras más que lamentablemente hoy tienen situaciones complejas y que merecen atención importante, la Clínica de la Mujer, y obras que son simbólicas, además que no son pequeñas en cuanto a inversión y que necesariamente requieren tener la misma relevancia que hoy cobró el puente de Valencia y que logramos rescatar hasta donde se ve el día de hoy, incluso los recursos, como ya está demostrado. Podríamos decir, este tipo de obras deben ser sometidas a debate para ser rescatadas. Lamentablemente sí, y eso se da muchas veces por falta de veedurías ciudadanas, de acompañamiento de las interventorías responsables, pero hay que hacer el control político para rescatarlo. Creo que ese control político, sumado al control social de los medios y de la comunidad, debe ser un punto importante para lograr evitar que la corrupción nos siga carcomiendo en el departamento. Y yo termino y remato esta entrevista con la deferencia que ha tenido usted acompañándonos esta mañana con otro tema importante. Tiene que ver, y no podemos apartar del el denominado cartel de la hemofilia. ¿Cuál ha sido la percepción de la Asamblea frente a ese escándalo? Bueno, Gustavo, es lamentable que esta sea como otra forma en la que se manifiesta la corrupción. Acabamos de hablar de los elefantes blancos. Ahora estamos hablando del cartel de la salud, particularmente de la hemofilia. No podemos olvidar el cartel de la educación. Tampoco podemos olvidar la alimentación escolar, que ha tenido problemas. Tampoco se puede dejar de mencionar las regalías y la malversación de los recursos, específicamente de ciencia y tecnología, que hay incluso hechos de víctimas allí en esas circunstancias. Me refiero exclusivamente a la pregunta que me hace. Sorprende uno ver el informe que la Contraloría General muestra. Sorprende ver cómo presuntamente hay falsificación de documentos. Asombra que se esté hablando de cerca de 50.000 millones. Haciendo un comparativo, estamos hablando aquí de 5 puentes de Valencia por una problemática como esta de la hemofilia, donde se inventan enfermedades, donde se inventan pacientes, donde falsifican documentos, presuntamente como lo establece el informe. La Asamblea de Córdoba, en cabeza del presidente, expresó hace un par de días que adelantaremos el debate respectivo sobre esta problemática, porque hay que establecer quiénes son los responsables. Aquí no puede seguir existiendo ceguera ante problemáticas tan evidentes. Son recursos cuantiosos, Gustavo, los cuales, si uno analiza, si hubiesen sido invertidos en la infraestructura física de la red pública, si hubiesen sido invertidos en la construcción de nuevas instituciones para que presten servicios, sobre todo en la zona rural, donde los centros de salud parecen más cementerios que centros de salud. Es lamentable que la salud se convierta en un negocio, pero además de eso, un negocio sin resultados de ningún tipo, con delitos implícitos, como presuntamente lo ha manifestado ese informe de la Contraloría. ¿Qué hacer allí? Bueno, vamos desde nuestra competencia como diputados a debatir ese informe, que es un insumo importante que nos dará unas líneas gruesas para poder terminar de dar en conocimiento esta situación a los cordobeses.
lo que conocemos al día de hoy lo resumimos en que son cerca de 50.000 millones en pacientes, muchos que no existieron, que se falsificaron documentos. Nosotros lo que vamos a hacer es divulgar y posicionar el tema dentro de la agenda del departamento, pero aquí también la competencia para dar un juicio como tal y establecer responsabilidades. Primero la tiene la Contraloría, que está haciendo su papel y que allí lo demostró. Segundo, lo tiene la Procuraduría y la misma Fiscalía, Gustavo. Cuando hablamos de falsificación de documentos, la cosa es grave, sobre todo para poner en contexto, si participan varias personas, es un concierto para delinquir perverso, porque es con la salud pública y en particular con la salud de los cordobeses. La Asamblea va a asumir su rol en esa situación en particular y también hay que mirar responsabilidades políticas. Creo que ese es un tema fundamental, un tema importante, que se juzgue también responsabilidades políticas de un gobierno anterior que dejó problemas a esta actual administración, como yo lo he denominado, problemas heredados que merecen ser atendidos y reclaman respuestas. Entonces son situaciones que afrontaremos desde la corporación, como el presidente lo anunció hace unos días. Diputado, lastimosamente ustedes no tienen esa competencia de ejercer juicios ni establecer responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, pero sí ese control político. Y usted ha llegado a un punto muy importante. ¿Cómo definir hoy si la responsabilidad fue de gobernantes, secretarios o de contratistas? Porque pareciera torearse la situación cuando se dice es que actuaron de buena fe los secretarios y los funcionarios porque recibieron esa información y la responsabilidad será de los contratistas de la CPS que falsificaron y entregaron esa información. ¿Cómo establecer canales de depuración de este tipo de situaciones para que no se nos vuelvan a presentar otro tipo de carteles? Sí, hay que hacer un análisis muy minucioso porque esa situación irregular no es inherente a una sola persona, eso es una cadena, ¿sí? Desde quien descubre al paciente, la IPS que lo recepciona, los exámenes que allí manifiestan, falsifican, los que autorizan en la secretaría, que efectivamente están, los que terminan dando un pago. Es decir, esto es una cadena bien planificada que terminó, quién sabe por qué razones, rompiéndose. Creo que la tarea que hizo la Contraloría sin duda es de gran trascendencia y hay que resaltar. A veces reclamamos que los órganos de control hagan su papel. Aquí al parecer lo hicieron y nos presentan hoy una herramienta importante que hay que utilizar. Y utilizarla no es otra cosa distinta que llegarla hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Para lograr en la medida que sea posible rescatar, como en el caso del Puente de Valencia, varios recursos que se demuestren que no fueron invertidos y que no cubrieron ningún tipo de paciente y generando las respectivas sanciones y castigos a aquellos que se encuentre por parte de las autoridades pertinentes responsables de situaciones irregulares. ¿Córdoba debe depurar sus procesos administrativos y de control para evitar nuevos carteles? Sí, el manejo y la administración de los recursos públicos es de las situaciones más delicadas que existen, Gustavo, y a ello hay que hacerle un seguimiento bastante responsable, una lupa enorme, hay que estandarizar los procesos, hay que colocar funcionarios idóneos, hay que tomar todas las precauciones pertinentes, dudar de todos los hechos, pero establecer procedimientos adecuados. Sí, lo lógico ante este tipo de situaciones es que se presenten mecanismos que permitan corroborar la veracidad de la información, porque se corre el riesgo por omisión al no corroborar y al creer demasiado en la buena fe de meterse en un problema, porque a eso acuden hoy algunos de los funcionarios, que yo tenía buena fe de que la información que me presentan era positiva. No, cuando un funcionario va a hacer bien su tarea debe
debe esa buena fe convertirla en una duda metódica, hasta que yo mismo no compruebe por mis propios métodos de que la información es veraz, no darle la validez pertinente. Entre otras cosas, porque uno no quiere pasar de un semestre, de un año a otro, con un disparo de pacientes inusitado. Además, IPS emergentes que terminan siendo las mayores contratistas en estos problemas, con poca experiencia, con pocos años de creado, terminan siendo unos cazadores de hemofílicos en el departamento de Córdoba con un grado de eficiencia pertinente. O sea, de que nadie los haya visto a que ellos con pocos años los hayan determinado, pues sí genera muchas dudas y muchas suspicacias. Y finalmente, diputado, agradeciéndole su atención, ¿cómo define los primeros 6 meses del gobierno de Edwin Besaigua? Han sido 6 meses donde el gobierno ha encontrado una herencia negativa de problemas, como lo acabé de decir, y como lo dije en los 4 años anteriores, Gustavo, donde yo era oposición. Problemas en educación de carteles, problemas en alimentación escolar, problemas aquí en salud, problemas de elefante blanco, que obras que no terminaron, problemas en regalías, problemas en quién sabe cuántos frentes más que institucionalmente el gobernador ha afrontado, y que creo que desde esa óptica hay que rodearlo política y socialmente para que logremos sacar adelante a nuestro departamento de Córdoba. Eso por un lado. Segundo, he visto un gobernador bastante abierto al contacto con nuestra gente, con la comunidad, un gobernador que ha hecho presencia en los territorios, un gobernador que le presentó al departamento de Córdoba un plan de desarrollo donde es bastante ambicioso en el buen sentido de la palabra, que cuenta con una coalición importante que a nivel de congresistas le van a dar un respaldo significativo para que Córdoba logre avanzar durante estos 4 años, y que soy optimista a que logremos superar poco a poco situaciones perversas como estas, como la corrupción, que ha sido en parte como la falencia más grande que hemos evidenciado durante los años recientes. Un gobernador que es dinámico, que está haciendo su tarea, y que la Asamblea como corporación seguirá acompañando desde su rol y desde su competencia. Diputado, la tarea que tiene el gobernador es bastante difícil. Mire, yo lo comparo con 6 meses resolviendo chicharrón, sin obviamente descuidar algunos asuntos internos. Yo creo que ha avanzado en muchas cosas. Creo que le hace falta mucha más divulgación, mucho más compromiso de socializar demasiados proyectos importantes que ha firmado. Por ejemplo, los dos, tres últimos que firmó con el SENA, que son de importancia para diferentes subregiones del departamento de Córdoba, incluyendo la capital, donde está hablando de un parque agroindustrial y no se le ha dado la dimensión de una información que es supremamente importante. Y nos preocupa una situación final, lo del puerto, que se echó para atrás, y todo lo que se había avanzado se retrocede. ¿Cómo salvar ese puerto para el departamento de Córdoba? Bueno, y se complicó por una licencia, ¿no? Y por la naturaleza del puerto que se quería allí construir. Yo pienso que las cosas hay que hacerlas bien y hay que tomar todas las precauciones. A uno le enseñan en administración pública que lo que mal se planifica, mal se puede llegar a ejecutar. Y aquí, si no hay una planificación adecuada, dentro de los requisitos era ese, el tema de la licencia, saber qué tipo de obra voy a concebir y qué tipo de impacto, además del positivo, voy a realizar. Aquí se miró solamente el impacto positivo, Gustavo, y que nadie puede objetar, y ese es otro debate. Pero el debate negativo desde el punto de vista ambiental hoy es buscar que conviva la economía con la ecología, ¿sí? Tratar de hacer sostenible todo tipo de proyectos. Yo pienso que debe hacerse el ejercicio, allí la autoridad competente nuevamente es la CBS, el Ministerio del Medio Ambiente, lograr concebir el proyecto y corregirlo, porque nadie puede negar que el puerto sea necesario para nuestro departamento. Más porque Montería es, y el departamento de Córdoba, el departamento más cercano al interior del país. Tenemos una posición estratégica de cercanía con el Pacífico, con Panamá,
específicamente en toda esa orilla en nuestro país. Entonces es una iniciativa importante que internacionaliza nuestra región y que es necesario rescatar. El gobernador actual, recordemos que en campaña y al comienzo de este gobierno manifestaba su compromiso con el puerto. Incluso visitó a Panamá para aprender de la experiencia que allí se venía teniendo con este tipo de políticas. Creo que ese problema, pues al Ejecutivo le corresponde liderar, ver de qué forma adelanta iniciativas. Recordemos que esta corporación, la Asamblea creó y en los próximos días deben implementar la Secretaría de la Competitividad, le corresponderá a ella, y de Cooperación Internacional, buscar posicionarse como principal reto el tema del puerto marítimo en el departamento de Córdoba. Diputado, ha sido usted muy amable, muchas gracias por aceptar esta invitación, como siempre atendiendo los medios de comunicación, y vamos a estar atentos de los debates y vamos a empezar a trabajar nuevamente con la Asamblea del Departamento de Córdoba. Hay mucha tela por cortar, muchas cosas por decir. Gracias a ti, Gustavo, y aprovecho estos últimos segundos aquí en tu programa para informarle a los cordobeses que hace unos días propuse el debate para las regalías de ciencia y tecnología enfocado a través del papel que ha cumplido el Comité Regional de Ciencia y Tecnología. Entonces en los próximos días estaré anunciando cuando el presidente finalmente coloque fecha para informarle a los cordobeses que nos acompañen y conozcan allí en qué proyectos se han gastado las regalías desde el año 2012 a 2015 de ciencia y tecnología, lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y lo que se pudo hacer, porque aquí también invitamos a las universidades, como lo hice en la proposición, para que ellos nos cuenten en los últimos años qué han hecho ellos en materia de ciencia y tecnología. El diputado Orlando Benítez, quien hace parte de la bancada liberal, jefe de esa colectividad en la Asamblea del Departamento de Córdoba, en Montería Radio 38 Grados. A todos ustedes una feliz mañana.